Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy futuro R1 de Neuro y vamos a ver una clase de diagnóstico diferencial de las complicaciones del infarto. Tema muy rentable, muy preguntado y sobre todo las complicaciones mecánicas, ¿no? Que es lo más preguntado, lo que más vamos a ver pues más en detalle. Y fijaos, hay dos tipos de complicaciones, las precoces que suceden en los primeros días y las tardías más hacia el primer mes, segundo mes, un poco por esas fechas. Todas estas son complicaciones precoces, un poco para seguir el esquema del libro, pero que sepáis que ninguna es excluyente de la otra. Es decir, que podemos tener una arritmia del tipo que sea y esta puede derivar, en el contexto de un infarto, evidentemente, en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien, la primera, la muerte súbita. Vamos a ir viendo una a una. Fijaos, la muerte súbita es la principal causa de muerte extrahospitalaria. ¿Por qué? Porque no tenemos desfibriladores a mano generalmente en un contexto extrahospitalario. Por lo tanto, los pacientes hacen fibrilaciones ventriculares y fallecen. Pero si los tuviéramos, ¿no? Estas fibrilaciones ventriculares primarias, pues se podrían tratar sin ningún problema. Y fijaros, de forma intrahospitalaria, ¿cuál va a ser? Los fallos de la bomba. Los fallos de la bomba. Se ha necrosado mucho miocardio. Y ojo, esto puede derivar también en fibrilaciones ventriculares, pero secundarias. Y estas sí que tienen mucha mortalidad, no como las que veíamos en el contexto extrahospitalario, pero tienen mucha mortalidad estas secundarias porque hay mucho miocardio necrosado y ese corazón no funciona ya bien. Bien, vamos a seguir con las siguientes complicaciones, las isquémicas. Y aquí tenemos angina y el reinfarto. Y una cosa importante, tanto para la angina como complicación precoz, como para la angina que sucede a partir del primer mes, como complicación tardía. Cuando tengamos una angina y evidentemente un reinfarto en un contexto de con antecedentes de una persona de infarto, siempre tenemos que hacer cateterismo y prácticamente siempre reperfusión. Bien, la insuficiencia cardíaca. Aquí vemos, por ejemplo, un edema agudo de pulmón con esas líneas A y B de Kerley, con ese tercer ruido, con esos estertores, con esos crepitantes. Pues bien, sabemos que para que haya una insuficiencia cardíaca tiene que estar afecto un 25% del miocardio aproximadamente, pero si se afecta más del 40% y hay una tensión arterial pues muy baja, como menos de 90, ya lo clasificamos como un shock cardiogénico, ¿sí? Y generalmente esta clasificación, que la veréis mejor en cardio, se considera como KILIP 4, que es el grado más alto. Para que os hagáis una idea, un KILIP 3 sería pues un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Y fijaos que el tratamiento de un shock cardiogénico, aparte de dar inotrópicos, volumen y todo lo que os puedan poner en un caso clínico, mucho ojo, la respuesta correcta siempre va a ser la reperfusión precoz, ¿sí? Porque estamos en un infarto y la angioplastia es el tratamiento más importante que tenemos en un infarto para volver a reperfundir ese corazón y que ese corazón vuelva a latir con toda la fuerza que pueda tener ese corazón y saque toda la sangre que se ha acumulado de forma retrógrada en el pulmón. Bien, vamos con las complicaciones sin duda más frecuentes, las complicaciones eléctricas. Y aquí tenemos cualquier arritmia que os podáis imaginar, cualquiera, extrasístoles ventriculares. Y estas pueden derivar en taquicardias y en fibrilaciones ventriculares. Fijaos, muy característico este QRS ancho. También vemos otro tipo de arritmias que se llaman el ritmo idioventricular acelerado, que nos da un patrón parecido, ¿no? Con un QRS también ancho. Y fijaos que son arritmias benignas, que no nos confundan, son arritmias benignas que suceden tras la reperfusión del miocardio, ¿sí? Por lo tanto, no necesitaremos tratamiento en estas, que no nos confundan si nos lo preguntan. Pueden aparecer eso, bradicardias sinusales, fibrilación auricular, bloqueos de tercer grado, bloqueos de rama. Acordaos, un paciente con clínica de infarto, con un bloqueo de rama de nueva aparición, tenemos que tratarlo igual que si tuviéramos un infarto con elevación del ST, aunque no la presente, ¿sí? Es un bloqueo de rama de nueva aparición en un contexto de un infarto, de una clínica de dolor precordial. Y ahora vamos con las complicaciones mecánicas, ¿sí? Y aquí tenemos las precoces y tenemos una tardía, como es el aneurisma ventricular, que lo veremos a posteriori, sí. Pero ahora vamos a hablar de la ruptura del septo, de la ruptura del músculo papilar y de la ruptura de la pared libre. Y dos cosas de la pericarditis. Simplemente decir que tenemos un tipo de pericarditis que se llama síndrome de Dressler, que es una pericarditis autoinmune en un contexto de un posinfarto, ¿sí? Generalmente entre las 2 y 6 semanas. ¿Y el tratamiento de esta cómo será? ¿Reperfusión? ¿Todo esto? No, es un tratamiento conservador, como una pericarditis idiopática, sí, analgésicos y fuera. Bien, vamos con las complicaciones mecánicas. Lo más importante de este tema, sin lugar a dudas. La primera, la insuficiencia mitral. Sí, la insuficiencia mitral se debe a una ruptura de los músculos papilares posteriores en un contexto, ojo, de un infarto inferior. ¿Y cómo nos vamos a acordar si la ruptura papilar, si la comunicación interventricular se da en un infarto inferior, anterior, lo que sea? Pues muy fácil. Todas las complicaciones mecánicas, salvo la insuficiencia mitral, se da generalmente con más frecuencia en los infartos anteriores, ¿sí? En los infartos anteriores. Y fijaos que nos va a dar un soplo sistólico, pansistólico, generalmente la insuficiencia mitral aguda, que es una insuficiencia mitral aguda, irradiado a axila, ¿sí? Y normalmente sin frémito, ¿sí? Sin thrill, sin frémito. Y ojo,
que nos va a dar también sobrecarga cardíaca, porque ese corazón no está acostumbrado, ¿no?, a tener tanto volumen cardíaco por esa insuficiencia mitral aguda. Si fuese crónica, pues ya tendríamos una complianza diferente. Pero aquí tenemos un edema agudo de pulmón porque se ha sobrecargado la capacidad de ese corazón. Y fijaos, no podemos pensar en una insuficiencia mitral, ojo, no podemos pensar si existen prótesis mitrales, ¿sí? No podemos pensar en eso, porque ya nos lo han preguntado y nos han intentado liar. Ojo, la CIV, la comunicación interventricular. Tenemos igual un soplo pansistólico como en el otro caso, pero suele aparecer más el thrill, es más típico de aquí, no se irradia axila, es generalmente paraesternal y mucho ojo también, hay un salto oximétrico entre aurícula derecha y ventrículo derecho porque toda la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho que está sin oxigenar, entonces habrá una diferencia de sangre oxigenada en el ventrículo derecho con sangre no oxigenada de la aurícula derecha. Ruptura cardíaca, sí, más frecuente, fijaos, esto me parece curioso. Otra vez digo, cara anterior lo más típico, igual que la CIV, pero fijaos, es más frecuente en pacientes que no hayan tenido historia previa de infarto. ¿Y por qué? Pues muy fácil, los que hayan tenido un infarto con anterioridad suelen tener un corazón más fibrosado, sí, más fibrosado, por lo tanto es más difícil que se rompa. Y fijaos que hay aquí una disociación electromecánica. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque se nos rompe el corazón básicamente. Tenemos actividad eléctrica porque el corazón, el circuito eléctrico funciona normal, pero no tenemos pulso porque toda esa sangre se está acumulando y se está estancando ahí en el pericardio que la está conteniendo. Sí, incluso podemos tener un taponamiento o incluso podemos contener toda esa sangre, se puede taponar esta herida aquí a nivel del músculo y esa sangre está contenida por este pericardio y se produce un falso aneurisma, un pseudoaneurisma. Y esto es gravísimo, gravísimo, a diferencia de un aneurisma verdadero que no tiene riesgo de ruptura. Esto sí tiene mucho riesgo de ruptura y hay que operarlo de urgencia. Fijaos, os dejo aquí un cuadro con las diferencias más importantes entre la ruptura de la pared libre, la insuficiencia mitral y la CIV, como en casi todas mis clases de diagnóstico de diferencial, para que me lo podáis al correo, le hagáis un pantallazo o lo que queráis. Bien, vamos con las últimas, las tardías. Recordad, angina en el primer mes posinfarto o angina en los primeros días posinfarto, cateterismo y a lo mejor hay que hacer reperfusión. Arritmias como taquicardias ventriculares sostenidas, que si sincopan mucho, si son muy sostenidas, precisarán de un DAI. Y fijaos, anomalías en la contracción ventricular. Tenemos a nivel global una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, tratamiento, yecas betabloqueantes, espironolactona, lo que conocéis. Y si es de una parte solo, hablaremos de un aneurisma ventricular. Y ojo, esto no tiene riesgo de ruptura como el pseudoaneurisma, ¿sí? Y tenemos algo muy característico de este aneurisma que lo preguntan un montón de veces, que es esta elevación persistente meses después del ST, ¿sí? Generalmente, ¿dónde? En la cara anterior, como casi todas las complicaciones mecánicas, ¿sí? Aquí tenemos V2, V3, V4, ¿sí? Esa elevación del ST. Fijaos, mujer, 87 años, que ha tenido un infarto y presenta una complicación a las 48 horas, que es soplo, es decir, una complicación precoz, ¿no? Un soplo sistólico, ojo, con frémito o thrill, eso ya nos tiene que orientar hacia una CIV generalmente. En el borde external, ¿qué tendremos? CIV, diagnóstico acordados con ecocardiograma, ¿sí? Y el tratamiento, cirugía. Todas las complicaciones mecánicas se tratan con cirugía y aún así tienen una mortalidad elevadísima, ¿sí? Recordadlo bien esto. Bien, os dejo ahí mi correo por si me queréis pedir el cuadro o cualquier duda que tengáis, de verdad. Mucho ánimo a todos y vamos, muchísima fuerza que lo necesitamos.